Hola, bienvenidos. Soy Charismatic Cook y hoy vamos a seguir hablando de las calanchoe. Déjame decirte que encontré este estudio que hicieron con la calanchoe pinnata y viene de Moscú, Rusia. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, gente en todo el mundo, tiene algún paciente, tiene algún familiar que tiene alguna llaga en el cuerpo. A veces cuando estás en un hospital por mucho tiempo, el paciente está muchas horas acostado y le salen llagas en el cuerpo, ¿verdad? Y después de la llaga les entra un hongo. El hongo se va haciendo grande y se empieza a comer la piel. Yo he trabajado en muchos hospitales y he visto cuando el hongo ha llegado hasta casi a los huesitos. Y el paciente grita del dolor. Es algo bien doloroso y es terrible. Pero también este tipo de hongo que se llama cándida se puede encontrar en los dedos de los pies, de las uñas. También se puede encontrar aquí abajo, aquí en las axilas. También se puede encontrar aquí, en la boca. En otra parte que la puedes encontrar es en los genitales. También puedes encontrarla en el cuero cabelludo. Este tipo de hongo, así como nosotros en nuestros países lo tenemos, en todo el mundo lo tienen. Y resulta que en este lugar, Rusia, ellos ya sabían que la calanchoe servía para muchas cosas. Sabían que servía para diabetes, para alta presión, para cáncer, para inflamación. Ellos sabían mucho de las plantas calanchoe. Entonces, esta universidad, que es una universidad química de ciencias que se encuentra en Moscú, Rusia, dijo, bueno, si estas plantas sirven incluso para el cáncer, vamos a investigar si nos podría servir a nosotros para la cándida, para el hongo de la cándida. Y resulta que, bueno, esto es lo que les voy a dar ahorita. Este es un estudio que fue hecho en el 2017, pero no crean que dijeron mañana hacemos un estudio. No, tomó mucho tiempo, tomó muchísimo tiempo, porque ellos en la universidad tienen miles de calanchoes, pero no son calanchoes así silvestres normales. Ellos hicieron calanchoes mutantes. ¿Qué significa eso? Significa que combinaron, fíjense lo que combinaron, qué increíbles científicos. Combinaron un aminoácido que se encuentra en los intestinos de los puercos, del animal, del puerco. Ellos, observando un puerco, dijeron, bueno, ¿por qué este animal, si come tanta basura, tantos desechos, tantas cosas que le damos, no se enferma de los hongos o de ciertos virus? Ellos encontraron que tenían un aminoácido que atacaba a los hongos y a los virus. Entonces ellos fueron dos científicos rusos. Y yo no te voy a decir los nombres porque no los puedo pronunciar, pero te los voy a escribir aquí para que tú los puedas ver. Y si quieres también investígalos porque es muy interesante lo que ellos hicieron. Bueno, resulta que ellos extrajeron el calanchoe, el extracto de la calanchoe, el juguito, lo extrajeron y lo combinaron con aminoácido que se encuentra en los intestinos del puerco y se llama peptide cetropin P1, así se llama. Y resulta que lo combinaron y dijeron, bueno, vamos a hacer el experimento. Vamos a ver si sirve para este terrible hongo que se llama cándida. Cándida albicans se llama. Bueno, resulta, te voy a explicar cómo fue que ellos hicieron este experimento. Trajeron a 120 ratas. Estas ratas tenían edades alrededor de 4 meses. Significa que eran ratas adultas. Y todos eran machos. No habían hembras, puros machos. Y lo que hicieron es, bueno, estas ratas, acuérdate que los traen de las mismas universidades porque ellos observan, cuidan a las ratas y también tenían que tener la misma alimentación.
Por eso te digo, aunque este estudio fue ya sacado en 2017, ellos ya habían preparado mucho tiempo antes porque ellos ya tenían muchas plantas mutantes con el aminoácido y la planta Kalanchoe con el extracto. Ya lo tenían, ya tenían miles de plantas. Entonces lo que hicieron es que trajeron a estas 120 ratas y las durmieron. Usaron algo que se llama éter. Las durmieron, quedaron dormiditas y aquí les abrieron así un cuadrado y le quitaron el pedazo de piel, la primer piel, para que quedara al rojo vivo, para que quedara al rojo vivo la carne. Y trajeron a este hongo, Candida albicans, y tenía un poco de agua. Entonces se los pusieron, los taparon y dejaron que pasaran 36 horas. Después de haber pasado 36 horas, los dividieron en 4 grupos. Y te voy a decir qué hicieron en cada grupo. En el primer grupo usaron a esta planta mutante, a esta Kalanchoe mutante, que tenía el aminoácido con el extracto de la Kalanchoe. Entonces lo atrajeron, lo agarraron. También usaron en los grupos, en lo que hicieron, también usaron agua oxigenada. Bueno, entonces les quitaron al primer grupo de 30, le quitaron la venda y le pusieron la planta Kalanchoe mutante. Ok, lo taparon. Luego al siguiente grupo le pusieron, a ella le pusieron la medicina que usualmente nos dan en los hospitales, en el doctor. Cada vez que tú tienes cándida, para atacarlo el doctor te da una pastilla, pero no usaron pastilla, ellos usaron una crema. Entonces agarraron la crema, también con un poco de agua oxigenada, lo pusieron y lo taparon. Al tercer grupo nada más le pusieron agua con sal, la misma agua oxigenada con un poco de sal, ¡pum!, y lo taparon. Al cuarto grupo le pusieron la Kalanchoe pinnata, pero silvestre, así como la tenemos nosotros que vamos al mercado, a un vivero y la compramos, así tal cual. Le sacaron el extracto también, la mezclaron con agua oxigenada y lo pusieron. Y esperaron